A empezar, tenemos una muy buena presentación. Tenemos dos oradores sobre organizaciones de derechos trans que van a estar hablando en el día de hoy. La primera persona es de Gate Action Global Action. También Mario Cabral Quinsten, director ejecutivo de una ONG que se centra en derechos trans. También es parte del comité de Human Rights Watch y también en diferentes eventos. También tenemos una representante que coordina el trabajo argentino. Ella tiene un título otorgado por la Universidad de Córdoba y también trabaja en el tema de filosofía y política pública. Habla sobre las interseccionalidades y trabaja en estos temas en los que están relacionados con las personas trans. Y le doy a él la palabra. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí a pesar de las circunstancias. Estoy por tomarme un avión después de meses de estar aquí encerrado en Argentina. El título de esta sesión muestra el lugar en el que estamos en este momento en Gate. No sé cuántas personas en la sala conocen a Gate y a su trabajo. Gate es una ONG internacional, estamos registradas en Estados Unidos, así que tenemos un director ejecutivo que es argentino, que es casualidad, pero tenemos personal en Estados Unidos, Irlanda del Norte, Países Bajos. Nuestro trabajo se divide en diferentes áreas, entre ellas la ONU, transiciones y la respuesta con respecto al HIV, también respuestas económicas, etc. En los últimos años hemos seguido el proceso de actualización de la clasificación internacional de enfermedades para poder respaldar la despatologización de las personas trans, especialmente con respecto a las personas trans y diversas. Hemos estado siguiendo los procesos de despatologización psicomédica, pero también la despatologización jurídica. ¿Por qué les hago esta historia? Bueno, digamos que hace 2 años o cuando apareció la nueva clasificación internacional de enfermedades, realmente éramos optimistas con respecto a los avances realizados en este sentido, pero también a la despatologización jurídica. Utilizamos este concepto para hablar de los procesos que involucran a las personas trans y cuando, bueno, estas personas pueden ser reconocidas jurídicamente y también pueden tener acceso a la salud y a la cobertura a través de la reforma legislativa y a los procesos jurídicos. Por ejemplo, a través de diferentes tribunales o sentencias de estos tribunales. La única norma que es compatible con el marco de los derechos humanos es la autodeterminación. Por eso las únicas leyes de identidad de género que son totalmente compatibles con esas normas se basan en la autodeterminación. Y hace unos 2 o 3 años realmente éramos muy optimistas porque veíamos había muchas leyes que se estaban aprobando
y que realmente contemplaban los derechos de las personas trans y que tienen que ver con las diferentes leyes. En este momento la situación es absolutamente diferente. En este panel en el que hablamos del mundo trans y de los movimientos, también tenemos que recordar los movimientos anti-trans que atacan las comunidades y los derechos humanos, especialmente respecto a reformas legislativas que, por ejemplo, se están realizando en el Reino Unido y en España. Te interrumpí, pero te acabo de compartir la función de compartir pantalla o lo que sea, si necesitas. No, está bien, no tengo diapositivas. No sé qué es esto de compartir o qué quieren decir. Quizás sería bueno que te pudiéramos ver. Gracias. Hola a todos. Ah, pero no los veo a ustedes. Ajá. Bueno. Ahora sí. Gracias, ahora sí. No me gusta, no quiero decir usar la palabra atrapados, pero hay como una combinación de movimientos antitrans, pero no solo antitrans. Podemos considerar que los movimientos antitrans o este mundo antitrans tiene algo contra nosotros en particular, pero de hecho los derechos humanos de las personas trans muchas veces se integran en una oposición más amplia contra el género como marco fundamental. Existe en la actualidad un debate muy extenso sobre el sexo como marco necesario para proteger el derecho de las mujeres y el género sería el marco que hace posible la existencia de las personas trans como personas trans, pero también como sujetos de derechos humanos. Estos movimientos antitrans son movimientos antigénero. Las personas trans ahora están recibiendo ataques por parte de movimientos antigéneros tradicionales y conservadores, por ejemplo, aquellos que quieren eliminar la educación sexual, el matrimonio igualitario, el aborto, y aquellos que dicen que las diferencias sexuales son naturales y binarias. Por otra parte, existen radicales con mucho dinero y muy fuertes que no son conservadores en su agenda política, o podríamos decir que no lo son, pero sí son conservadores con respecto a derechos reproductivos. No en ese sentido, pero sí, por ejemplo, estarían opuestos al trabajo sexual y el fenómeno de vientre de alquiler. Y estos son algunos grupos, por ejemplo, la Alianza LGB en el Reino Unido. Ese es un ejemplo. Y otros grupos feministas también. Por eso es un momento muy interesante para ser trans y trabajar en temas que tienen que ver con los temas trans. Porque estos movimientos han sido muy exitosos y han logrado presentar a las personas trans como una población muy peligrosa ante todo el mundo, incluso ante nosotros. Y han logrado reenmarcar a las personas trans. Por eso, ahora vemos que tenemos que volver a aliados tradicionales, quienes trabajan en la ONU, en agencias donantes, quienes trabajan en organizaciones feministas o LGBTQ+, más, porque ya nadie sabe qué es una persona trans. Y
tenemos que volver a contarles, explicarles qué es una mujer transgénero, porque una mujer transgénero no es un peligro en sí misma a las mujeres en general, para las mujeres. La gente se alarma por la creciente cantidad de mujeres vulnerables que quieren transicionar y pasar a ser hombres, y esa narrativa ahora es estándar con respecto a los hombres trans en el mundo. Tenemos que explicar nuevamente que ser trans no es algo que las niñas se contagian porque están compartiendo videos o miran YouTube o usan las redes sociales. En ese sentido, vivimos en una especie de era de la posverdad con respecto a las personas trans porque ya las definiciones ya no funcionan. De hecho, entonces podemos y aunque tengamos identidades políticas, o si la gente dice yo soy comunista, soy socialista, soy ecologista, soy demócrata, soy feminista, no se puede asumir que la persona va a ser pro-trans, porque en algunos casos vemos personas que son todo esto, pero también anti-trans. Y cuando hablo de esta situación compleja es porque tenemos estos diferentes movimientos antigénero que atacan a las personas trans y a los derechos humanos a la vez. Y también tenemos una gran cantidad de personas que se callan, porque ya no saben qué postura tienen y por supuesto dicen que sí, apoyamos las mujeres trans, pero a las niñas, o sí, apoyo el derecho a la identidad en general, pero ¿qué pasa con la autodeterminación y la gente que se daña a sí misma? Estos personas trans, ¿por qué hay tantos? Capaz que está pasando algo. Yo diría que creo que hay muchas cosas que podemos hacer, incluidos estos diálogos, y necesitamos más debates sur-sur, norte-sur, este-oeste, entre activistas y entre personas trans, con la academia también. Organizations Y tenemos que construir vínculos, especialmente con programas y organizaciones feministas. Pero me gustaría darle la palabra a Mukasa, que quizás tenga una solución para este problema. El movimiento necesita dinero y esa es la raíz del problema. El mundo antitrans es un mundo en el que las personas trans en general y también organizaciones y programas que apoyan los derechos humanos de las personas trans cada vez son más pobres. ¿Por qué? Porque los movimientos antitrans son muy buenos a la hora de convencer a los donantes y a los gobiernos de que no es una buena idea darle dinero a las personas trans. Entonces, quizás haya una sala llena de gente que están en peligro por la mera existencia de las personas trans. Por eso, no es necesario que un gobierno sea antitrans. Lo que tienen que alcanza con que tengan miedo de dañar a, no sé, lesbianas vulnerables muy jóvenes que quizás queden atrapadas en su identidad de hombres o quizás, no sé, mujeres trans violentas y que vayan a atacar a alguien o algo así. En ese sentido, los movimientos antitrans trabajan a través de la corrección política y en la actualidad las posibilidades o programas académicos y organizaciones académicas necesitan fondos para poder resistir todo esto. Sé que el panorama es terrible, intento sonreír, pero no les quiero mentir. En la situación actual es terrible. Podemos hacer muchas cosas, sí, se necesita el trabajo de todos, de todes. Nuestra comunidad ha sobrevivido otras experiencias de oposición antitrans, pero nunca a este nivel eh, mundial. Pero nuestro movimiento también es mundial. Y por eso tenemos que
encontrar la forma de forjar una resistencia mundial. Me quedo por aquí entonces y espero sus comentarios y preguntas luego de la presentación de Mukasa. Muchas gracias y muchas gracias por eh, darme la palabra. Trabajo en la International Trans Fund. Es el único donante que se centra en la dignidad y en la justicia para las personas trans. Realmente creemos en la seguridad, en la dignidad para todas las personas trans del mundo. Y de hecho, trabajamos con organizaciones de base para que puedan implementar un movimiento y realmente generar cambios. Ya trabajamos en este sentido y realmente reconocemos el trabajo que hacen las organizaciones trans con recursos muy limitados. Y me gustaría realmente destacar todo lo que Mauro está diciendo sobre los derechos trans y también la conexión con otros niveles de opresión. Creo que la ideología antigénero está muy afianzada y quizás por la inmensa popularidad y publicidad que tienen, tenemos que recordar que la comunidad trans es un blanco muy fácil. Por eso aparecen en diferentes regiones del mundo y creo que lo que dice Mauro está muy bien con respecto a poder tener este tipo de debate colaborativo en el sur global, porque en realidad tenemos que recordar que esto sí existe y se manifiesta en diferentes países del sur global. Y tenemos que recordar el uso de la religión y del patriarcado para fomentar esta opresión. También lo vemos surgir muy claramente en muchos países. Vemos nueva legislación que penaliza las identidades trans y también la falta de protección, de leyes que nos protejan o que protejan la identidad de género. Y también se está avanzando, por ejemplo, en Argentina, pero no alcanza con tener esas políticas porque todavía queda un alto nivel de violación de los derechos de las personas trans, incluidos los inmigrantes. Vemos que nosotros tenemos muchos socios que trabajan en este sentido y en el marco feminista también en nuestra observación hay mucha preocupación sobre la seguridad de estos activistas y grupos de personas trans. Y nuevamente aumenta la ideología antigénero y justo se conjugó con la pandemia. Por eso hace que las vidas de las personas trans sean mucho más difíciles y de hecho hay como una regresión en los derechos humanos. Para contestar estas preguntas con respecto a la filantropía, uno de nuestros principales objetivos es educar a la comunidad de filántropos que realmente están muy involucrados en nuestra propia investigación. Nosotros éramos partes de ese entorno donde se hizo
visible las dificultades que sufren las organizaciones y las comunidades trans. Y yo creo que hay una gran necesidad para que los financiadores no solo cambien sus prioridades acerca de qué van a financiar, sino cómo lo van a financiar. Es muy importante. Y también para descolonizar la burocracia que existe en las estructuras de quienes financian y nos dificulta tener acceso a la financiación y a la disponibilidad de fondos. Creo que es muy importante que cambie el panorama, que cambien las prioridades y también debemos prioridad a aquellas comunidades que son más marginalizadas. Esto es sumamente importante y con gusto puedo contestar cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Mukasa, ¿te podría pedir, por favor, que prendas tu cámara? Se nos ha pedido de que los participantes mantengan la cámara prendida. Gracias. Entonces, para ir un poquito más en profundidad, sé que ambos mencionaron que la retórica, la narrativa anti-trans que está aumentando y parece estar sumamente organizada, y esto ya lo hemos notado al hablar con otras personas en otras ubicaciones alrededor del mundo, que esto parecería ser, bueno, no sé si diría que es un fenómeno global en todos lados, pero sí definitivamente notamos que hay un discurso bastante similar en Francia, en Alemania. Ahora estamos escuchando que sucede esto en Argentina y yo sé, ambos lo mencionaron. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estos discursos y cambiar las tácticas? ¿Ustedes podrían mencionar algo más al respecto? Well, in the case of Gate, En nuestro caso, estamos monitoreando los movimientos antitrans en distintas regiones, en distintos países. Con nuestros observatorios, los movimientos antigénero, estamos siguiendo unos 10 países latinoamericanos, hispanohablantes y Brasil, 5 países en Europa Central, Europa del Este y Asia. Y vamos a publicar un informe bastante integral sobre el Reino Unido y esperamos poder hacerlo sobre España también. España y el Reino Unido hoy en día son dos de los mayores exportadores del odio, les diríamos, a la mancomunidad. El odio circula en inglés, digamos, desde los Estados Unidos y desde España, pero los Estados Unidos existe el odio contra las personas trans en los Estados Unidos, está estrechamente vinculado con la extrema derecha y con los fundamentalismos religiosos, que en realidad no tiene tracción en los grupos feministas o LGBT con una agenda antitrans. Pero en el Reino Unido es bastante más poderoso, más radical el movimiento antigénero y exporta este odio hacia Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica. Y España hace lo mismo en el mundo hispanohablante. Ambos países están hoy en día llevando adelante reformas jurídicas con respecto a al reconocimiento legal de género y estos movimientos son sumamente activos. Se han coordinado 2 plataformas internacionales. Creemos que son globales, que están organizados
internacionalmente y los circuitos de capital están organizados. Vemos cómo las personas están siendo, estos grupos o movimientos están siendo financiados. Así que, ¿qué podemos hacer? Distintos grupos, distintas organizaciones están investigando, están generando conocimiento, lo están compartiendo. No es sencillo para Gates, por ejemplo. Hemos hecho, bueno, iniciativas privadas porque no se puede publicar algunos materiales porque podemos ser sujetos a acciones legales por difamación, especialmente estando como organización registrada en los Estados Unidos, somos bastante vulnerables a poder ser demandados en el Reino Unido. Y para crear estrategias exitosas, bueno, eso es más complejo. Eso es lo más complejo. Pero tengo quizás un consejo que es poco útil, pero motivar a las personas a que dejen de discutir con los movimientos antitrans en las redes sociales, que no lo hagan, que nos tenemos que centrar en llegar al gobierno, a tener más control con el gobierno. El Economist, The Guardian, son publicaciones que todo el tiempo tienen una línea editorial contra la comunidad trans. Así que lo que necesitamos, o por ejemplo, cuando tenemos distintos ministros en el Reino Unido o en el mundo hispanohablante, tienen un compromiso personal con la agenda antitrans, tenemos que tener cierta injerencia a nivel de gobierno y no perder el tiempo o no perder nuestra salud mental en línea, ni discutir en Twitter con los antitrans, los antigéneros. El movimiento antitrans o el movimiento antigénero, esta guerra no la vamos a ganar en Twitter. Así que esa sería mi sugerencia. Tenemos que recentrar nuestra atención y verterla en la política. Hay un par de preguntas que me gustaría llegar a contestar, pero creo que es muy bueno, muy oportuno lo que dijiste. Parte de la pregunta es entonces, ¿qué hacemos para mantenernos en esa línea y tener cierta capacitación en cómo manejarnos con los medios de comunicación? Por ejemplo, la situación con Buck Angel y Aaron Kimberly, personas que están siendo utilizadas contra la comunidad y cómo se organizan cómo podemos organizarnos para neutralizar iniciativas de este tipo. Mukasa, no sé si tenés alguna opinión o si querés que yo responda, como tú quieras. Podés empezar tú. Bueno, por un lado, sin duda, estas cosas son preocupantes, pero al mismo tiempo no sé cuánta repercusión realmente pueden tener. Y parte del problema entonces sería que hay un impacto diferente online. Por ejemplo, todo lo que sucede en la Internet, que surge de los Estados Unidos, que no es necesariamente el mejor panorama para discutir cosas como la autodeterminación, la despatologización. Los activistas en otros países realmente se ven impactados o influidos por el poder de los medios de comunicación de los Estados Unidos. Pero los cambios más radicales desde el punto de vista legislativo o progresivos están sucediendo en otros países. Entonces, en este momento los movimientos antitrans más poderosos están sucediendo en otros lugares. Creo que siempre vamos a lidiar con individuos que tienen, bueno, la posición o el cargo adecuado, pero creo que es cómo podemos crear nosotros nuestro propio discurso, nuestra propia narrativa. Creo que esto no es algo que está comenzando, sino que algo que comenzó hace muchos años y estamos perdiendo en este momento. No perdería mucho tiempo en tratar de contrarrestar a Buck Angel, sino
que tenemos que analizar qué es lo que podemos hacer nosotros juntos, no perder el tiempo con con lo otro. Y en ese sentido, no tendríamos que crear otra celebridad trans, sino lo que necesitamos es que las personas cis vayan a tomar una posición. Ahora solo van a apoyar a los antitrans como J.K. Rowling, pero necesitamos, ahora es el momento para encontrar aliados, aliados más poderosos, para realmente darle una voz a la narrativa y al discurso trans, crear este movimiento. Yo diría que parte del problema es que estamos solos, estamos solas y no creo que las personas lo vayan a hacer o nos vayan a ayudar por su generosidad. Muchos ataques antitrans no son contra las personas trans, sino contra la salud sexual y reproductiva. Cuando se ataca a los trans o a la autodeterminación, como en el Reino Unido o en Suecia, por ejemplo, las personas trans no tienen acceso a los tratamientos con hormonas antes de los 16 años. ¿Qué quiere decir entonces esto con respecto a la autodeterminación? ¿O van a estar obteniendo una versión restringida en cuanto a su autonomía, a su salud y sus derechos sexuales y reproductivos? No solo se trata de decir las personas trans están corriendo un riesgo, pero muchas otras personas y los derechos de muchas otras personas están en riesgo si atacamos a la población trans. O sea, nuestra autodeterminación está siendo atacada. Tenemos que vincularnos mejor con otros movimientos y hacerles entender a las personas cis que nosotros no somos tan diferentes. Si yo puedo tomar una decisión informada a los 15 años acerca de mi propio cuerpo, entonces probablemente una mujer joven también vaya a tener sus propios derechos para tomar decisiones con respecto a su cuerpo, al aborto, a la educación sexual. Ese sería mi mensaje. Sí, creo que el aborto está siendo atacado, digamos, por esta misma narrativa. Quiero llegar a las preguntas antes de que las pierda. Casi nos pregunta, ¿ustedes creen que los movimientos de autodeterminación indígena son un buen ejemplo para las actividades de autodeterminación de la comunidad trans? ¿O estos movimientos de liberación están atados a una visión bastante eurocéntrica del género? Hablamos de la autodeterminación en inglés, pero en otros países, como en Argentina, por ejemplo, hablamos de la autopercepción. En otros países se utilizan el término autonomía. Bueno, son distintos marcos. En el caso de la autodeterminación, para los pueblos indígenas, es complicado, es complejo y estoy de acuerdo con el tema de que estas batallas están conectadas en cierto modo, pero la autodeterminación se aplica a ciertas personas, no necesariamente individuos, y eso es realmente uno de un concepto difícil quizás o complejo. En ese sentido, creo que todos estos marcos que se basan en la liberación, ya sea colectiva o individual, deberían funcionar o deberíamos nosotros lograr que funcionen. Creo que Mukasa te había interrumpido en lo que ibas a decir, así que te vuelvo a dar la palabra para que termines la idea. Esta es una muy buena charla. Yo creo que desde el punto de vista de ITF es esencial que los activistas trans entiendan el contexto de las distintas regiones para tomar decisiones acerca de qué necesitan las comunidades trans. Para nosotros, en principio, nosotros proveemos fondos sin restricciones y realmente alentamos a que los grupos apliquen para estas financiaciones para llevar adelante trabajos de abogacía y para los distintos temas que puedan surgir.
porque así podemos tenemos la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de enviarnos una solicitud para que nosotros podamos apoyar y financiar sus actividades en la comunidad trans. Y quiero reiterar lo que dijo Morrow en el chat, que el GTVP es muy buen informe para prestar fondos para la comunidad trans, porque muestran la necesidad de convencer a la comunidad de filántropos, más allá de los modelos convencionales, para llegar a nuevas fuentes de financiación, a nuevos donantes que quizás están menos conscientes o saben menos acerca de los derechos y de las necesidades de la comunidad trans, y debemos llegar a ellos para obtener tanto apoyo como sea necesario en nuestras regiones, en nuestras áreas, para trabajar en solidaridad y conectados para hacer frente a estas dificultades. Otra cosa que se mencionó es que las personas cis, aun cuando sean aliados, es difícil para ellos contrarrestar estos discursos. Se necesita su apoyo. Es muy importante. Son aliados muy importantes las organizaciones cis, cualquiera sea el tipo de organización. Es muy importante que apoyen al movimiento trans. No estamos trabajando aislados, no trabajamos en silos, sino que trabajamos interconectados. Estamos trabajando para subsanar las violaciones a los derechos humanos de todas las personas. Hemos trabajado en conectar a los distintos grupos trans con activistas que trabajan con la misma ideología, y eso quizás sea algo que pueda contribuir también a nuestra discusión. Quiero agregar algo, perdón. Algo que hemos observado en distintos lugares del mundo es que las distinciones ideológicas y políticas entre antitrans, movimientos antitrans, antigénero, la derecha, la izquierda, son quizás menos importantes para ellos. Lo vimos en el Reino Unido, en Brasil, en Argentina. Distintas personas que vienen de la izquierda no tienen problemas en hacer alianzas con personas de la derecha cuando se trata, por ejemplo, en oponerse a los derechos trans o al trabajo sexual. Estos marcos de descolonización están siendo utilizados por el Vaticano, la Iglesia Católica, pero también por la izquierda emancipatoria en Europa, en América Latina, diciendo que el género y el ideo de cambiar nuestros cuerpos utilizando hormonas es una imposición colonizante que viene del norte global. En ese sentido, esos opuestos trabajan muy bien. Y solo para dar un ejemplo, y respeto a todos los involucrados, es solo puramente para darles un ejemplo. El año pasado el gobierno de Argentina anunció que ahora las personas no binarias tienen acceso a poner una X en su documento de identidad y pasaporte. Y tenemos una batalla abierta entre aquellos que están contentos con la X y aquellos no binarios que podrían preferir otra forma de reconocimiento como algo propio, no nominal, quizás no una X, sino que diga no binario como identidad. Y hubo, de hecho, una demostración en el momento en que el presidente de Argentina estaba anunciando la primera cédula de identidad. Creo que es bárbaro que las personas puedan demostrarse y entiendo ambas campanas, pero mi impresión es que estamos perdiendo nuestra
habilidad de llegar a conciliaciones políticas, nuestra habilidad de distinguir. Yo no sé cuántas personas hay ahora en la sesión, pero supongamos que somos 10 en esta sesión. Creo que voy a tener el 50% de personas que no están de acuerdo. En Argentina tenemos 5 organizaciones y 10 declaraciones distintas, una contra la otra. Nosotros, la comunidad gay hace un anuncio que va a hacer investigación sobre investigación de los movimientos antigénero, y tuvimos ataques de otras comunidades, también de activistas trans, por el idioma, porque no los contratamos, por muchas otras cosas. Y yo entiendo sus posiciones, todos estamos cansados y los movimientos pobres se convierten muy hostiles a nivel horizontal. Así que en Mukasa necesitamos más fondos, necesitamos más plata. Pero en fin, las personas necesitan estar motivadas para colaborar. Es un momento horrible en donde la oposición no tiene problema en trabajar juntos, los comunistas con los fascistas, con los socialistas, y no les importa. Y a nosotros nos importa hasta el punto que luchamos y destruimos a otros, a otras personas, solo para abordar diferencias que para nosotros podrían significar el universo completo, pero visto desde afuera no significan nada realmente si lo comparamos con otros procesos. Quizás lo digo porque soy viejo o soy más viejo que otros participantes acá. Tengo casi 50 años. De hecho, siendo parte de comunidades que no trabajan juntas, la comunidad trans y la comunidad intersex, que en muchos países se oponen una a la otra, bueno, todos vamos a dejar este mundo. Y la oposición anti-trans no le importa si sos trans, si sos no binario, si sos intersex, o qué tipo de persona sos, o qué identidad tenés, o qué nombre tenés. Para ellos somos todos iguales y todos quieren atacarnos. O sea, en ese sentido, lo que tenemos que crear es unidad política. No quiere decir que todos seamos amigos, que todos tengamos la misma identidad y querernos todos unos a los otros. Pero ¿cómo podemos tener en cuenta estos aspectos de la política? Más allá de que soy yo, mi nombre, mis derechos, sino que, bueno, todos tenemos que ceder algo de lo que queremos para poder constituirnos como un movimiento político. Esa es la gran pregunta para mí. Así que una vez que ITF nos dé el dinero, una vez que ITF nos dé los fondos, bueno, nos dan los fondos, ¿qué hacemos? Creo que Avery, ¿tienes una pregunta del grupo? Perdón, estoy escuchando 2 dispositivos al mismo tiempo. Permítanme silenciar uno. Un momento. Sorry. There it is. I'm going to read a question from the Q&A that's in Spanish. Voy a so I'm going leer to una read it in pregunta que Spanish, está so my en español, interpreters así que la voy a can leer en languages. español. It's by Anne Millet. Muchísimas gracias a ambos. Es súper interesante escucharlos. ¿Podrían contarnos un poco más sobre los debates legislativos que se están dando en este momento? Entiendo que España está debatiendo, Argentina acaba de sacar ley de cupo y X en el documento. Estados Unidos tiene toda la tanda de proyectos anti-trans. ¿Qué otros consideran importantes en este momento? Mukasa, ¿quieres contestar tú? La ley de identidad de género de España que se está discutiendo hoy en día es muy importante. El proceso en Suecia sobre acceso a tratamientos con hormonas y esta autonomía retrasada, por decirlo de alguna manera, es muy importante. En Europa Central y del Este hay
distintas leyes. Por ejemplo, en Hungría consideran ilegal cualquier comunicación sobre identidad de género, entre otros, y se restringe el acceso a la información. Estos son otros procesos que estamos siguiendo. Los procesos antitrans son distintos, no son todos iguales. Y al mismo tiempo, estos movimientos se están desarrollando en distintos niveles. Por ejemplo, a nivel del sistema europeo de derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos, o al nivel de las Naciones Unidas. Este año, por ejemplo, en el Comité sobre las Situaciones de las Mujeres hubo una presentación, una campaña por derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y no es la primera vez que vemos feministas transfóbicas haciendo este tipo de presentación, pero de hecho fue una presentación muy, muy potente. Y también estamos viendo algunos ataques contra el mandato del experto independiente sobre algunos temas y un ataque constante contra los principios de Yakarta. No sé si uno de los signatarios original del principio de Yakarta quizás ahora lamenten haberlo sido. Básicamente los hombres gay, cisgénero, que participaron en la producción de los principios de Yakarta, y los 2 hombres trans que participaron también, incluido yo mismo y el profesor Wheaton, dicen que nosotros contribuimos a oprimir a las mujeres con esos principios de Yakarta. Y como que fue parte de la estratagema. En ese sentido, si volvemos al tema de Argentina, como dije, Argentina sí está avanzando, pero a la vez esos avances dependen de un gobierno. La diferencia entonces entre Argentina y Brasil es la gente que vota. Brasil era uno de los países más progresistas con respecto a los temas trans antes, pero bueno, eligieron a Bolsonaro. Y en ese sentido existe un ataque constante contra el marco trans y eso exige que haya una defensa permanente también y también que se participe junto con el gobierno. Un ejemplo, el fin de semana que viene, para que sepan también, se realizará un seminario internacional dirigido por una jurista latinoamericana muy importante, Alda Facio, que se centra en cómo los principios de Yakarta violan los derechos de las mujeres. Este seminario obtiene el apoyo de una de las asociaciones de abogados profesionales de Argentina, en la ciudad capital. Y realmente es muy preocupante. Es como lo que pasa con el Opus Dei y la posición religiosa. No tiene que ver con las partes y los movimientos, sino que tiene que ver con personas específicas en lugares específicos. Son algunas personas que hacen estas intervenciones, como J.K. Rowling, ¿se acuerdan? Y que brindan fondos a la oposición. Sí, los principios de Yakarta. Bueno. Me gustaría hacer algunas preguntas de proceso. Mauro y Mukasa, ¿no les importa que acá los compañeros escriban algunas de estas cosas que están diciendo en Twitter? No hay problema. Y también, Mukasa, estabas hablando del GDA. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Y quizás tienes algún link al proceso para que podamos entender. Sí, es GPP. Es el proyecto
global y aquí está el Global Philanthropy Project. Puse el link en el chat. Me gustaría hablar del tema del marco jurídico y hablaba de cuántos avances se han realizado con respecto a los derechos trans en los sistemas o contextos jurídicos, pero a la vez cómo hay una especie de regresión y es una trampa si se quiere. Por ejemplo, eliminar la clasificación de las identidades trans como un trastorno mental en la clasificación internacional de enfermedades en 2018. Pero no alcanzó con eso. También se han emitido algunas decisiones judiciales que reconocen el género en países como Kenia, Australia, Malta, Alemania, Ghana, la Corte de Justicia del Caribe. Son realmente momentos impresionantes y fue como recibir aire puro. Pero sigue quedando mucho trabajo por hacer desde mi perspectiva. Claramente necesitamos algún tipo de estrategia en torno a la adopción de un método fundamental para modificar la legislación que discrimina y viola los derechos de las personas trans y también promover, como dije, o solicitar más leyes de fondos especialmente, que otorguen fondos especialmente en aquellos países donde no existen. Y especialmente cuando existe una violación directa de un derecho contra una persona trans, y entonces esa persona trans puede recurrir a la justicia y puede haber casos de precedencia judicial también de violación de derechos de las personas trans. También está el tema de la exploración de otros recursos, como las violaciones de los derechos civiles. Por eso es necesario realmente explorar cómo las declaraciones que se hacen, las declaraciones antigénero e ideológicas, realmente afectan las vidas de las personas trans y conforman violencia emocional. Bueno, Noah y Mauro, les doy la palabra nuevamente. Yo diría que parte del problema es que siempre hacemos bromas al respecto, porque los donantes quieren que hagamos una revolución en el año financiero y esto no pasa. Un gran investigador, una gran investigadora, Juliana Martínez de Colombia, que trabaja en Washington DC, habla de por qué las posturas son tan exitosas, pero los movimientos no. Un tema fundamental es que obtienen sus fondos aunque las cosas no funcionen. Y también les financian proyectos que duran 5, 10 o 20 años. Porque lo que hacen es generar las condiciones necesarias y brindar recursos a centros académicos para que puedan educar a las personas, por ejemplo, sobre ideologías conservadoras, y hacen estas donaciones importantes, y mientras que nuestros movimientos se mueren de hambre. Y esto genera un problema, porque muchas veces tenemos logros, pero no tenemos el dinero necesario para hacer el seguimiento. Por ejemplo, para monitorear la implementación de determinadas leyes. En este momento, por ejemplo, hay un proyecto de ley en el Congreso argentino sobre temas intersexo. Existen los recursos para aprobar la ley, pero estoy seguro de que el trabajo comienza una vez que se aprueba la ley y hay que implementarla. Pero para eso nunca hay recursos. Lo mismo pasó con la ley de identidad de género. Por eso tenemos que convencer a los donantes, pero también a los activistas
sobre la importancia del trabajo de implementación, para así garantizar, como dijo Mukasa, que realmente estemos haciendo algo. Porque, no sé, nos llevó 8 años llegar a ese punto con la OMS, pero bueno, ahora sí el DC-11 se va a implementar y quizás lleve 5 años la implementación. Es un gran compromiso para las personas y es parte del problema también. Además, somos personas trans, por lo general lo celebro, pero con respecto al reconocimiento, y no solamente expertos intersex, sino expertos y expertas y expertes en general, tenemos que trabajar contra las injusticias epistémicas sistemáticas y hacer que las instituciones sean donantes y también que confíen en nuestro conocimiento. Y es muy difícil lograrlo. Creo que Gates va a trabajar muy bien en ese sentido al trabajar con un director ejecutivo. Y, por ejemplo, una persona cis, gay o lesbiana puede trabajar con los derechos, pero si uno es una persona trans, esa persona está muy limitada. Solo puede brindar un testimonio, quejarse y decir algo y se la puede torturar y matar, pero esa es como toda es la función de las personas trans en la División Internacional del Trabajo. Algunos de nosotros hemos sido parte de estos desafíos a las autoridades y también hemos trabajado con WPATH, también en la creación de TPATH o esta asociación. Y todo esto es parte del movimiento. Sin embargo, creo que sigue siendo un problema que tiene este formato de injusticia estructural, perdón. Es un excelente punto y me gustaría comentarlo porque creo que este es el rol de la asociación. No se nos ve como expertos en salud trans porque somos trans. Es como que solo nos ven como pacientes, no nos quieren ver como colegas o pares o personas que tienen 10, 20, 30 años de experiencia como profesionales de la salud trans. Por eso, en el campo de la investigación transgénero, tenemos que decirles que, bueno, sí, estamos en los albores, pero tenemos experiencia y quizás ustedes no sabían que esta persona trans tenía experiencia, pero no quiere decir que no haya expertos trans. Y simplemente no le contamos a todo el mundo por razones obvias. Sí, es verdad, es parte del problema. A mí me cansa mucho hacerlo con mi propio gobierno. Puedo trabajar con y para la OMS, pero nunca me van a confiar en mí, en mi país como experto. O sea, puedo ser un experto en otro país o a nivel internacional, pero no en mi propio país. Es como, hace parte de la cosa. Es así. Nos preocupa muchísimo en Gates ver esta tendencia, quizás la hayan visto ustedes también, en ITF, Mukasa. Muchas veces diferentes instituciones contratan consultores, consultoras o intentan elaborar determinados trabajos y a la gente les pagan por hacerlo. Y luego esperan que los profesionales trans den consejos o se revise, o intentan que las personas trans luego revisen y corrijan esos documentos y esperan que las personas trans agradezcan esa oportunidad. Pero eso realmente cansa a la gente, hace que las personas trans trabajen de forma gratuita y en realidad no es una oportunidad de trabajo, no mejora el CV de cada uno. Y es muy diferente, es muy difícil que las personas trans realmente accedan a trabajos importantes.
Nuevamente, desde una perspectiva política, es fundamental que las personas trans puedan llegar a los puestos clave. Y esto es un objetivo personal, porque no es que quiera tener aliados, etcétera, no todos vamos a ser trans, pero realmente sueño con que llegue el día que podamos negociar donaciones con donantes trans y negociar con profesionales trans. Y recordemos que no somos, va a llegar el día en que no vamos a ser las únicas personas trans en la sala. Creo que ese es el tipo de... creo que para eso necesitamos un marco nuevo y ahora lo estamos elaborando. O quizás, como broma, decimos, ay, miren, es un panel todo de gente cis o una reunión con solo gente cis. La gente empieza a decir, pero es verdad que nosotros somos queer, pero somos todos queer, pero no todo es trans. Y todos decimos, somos trans de alguna forma u otra, pero algunos somos más trans que otros. O sea, sin tenerle miedo a que alguien diga, ay, son políticas de identidad, etcétera. Realmente quiero ver otra gente que luzca como yo, en todos los lugares. Ese es me siento que estoy trabajando como en un desierto trans, que no es un problema en sí mismo porque me encanta estar rodeado de personas trans, pero tiene que ver con los resultados y con la dinámica. Los procesos y los resultados son de peor calidad cuando no participan personas trans. Y más todavía, y es inaceptable cuando se discuten temas trans. Avery parece estar muy de acuerdo. Sí, totalmente. Tengo una pregunta, pero no sé si la voy a hacer ahora. Sí, respaldo también lo que está diciendo Mauro. Y creo que realmente es el marco del ITF y por qué surgimos y cómo trabajamos. Y no se trata solamente de lo que financiamos, sino cómo afecta a las organizaciones. Se trata de un verdadero pensamiento crítico. Sí, es excelente escucharles y lo he estado diciendo. Creo que hay que hacer muchísimas cosas. Tengo una pregunta para ambos y creo que es importante para ITF también. Tiene que ver con los fondos y la economía de política. Es una pregunta que viene del chat, que no quiere ser identificada. La pregunta está relacionada con, por ejemplo, la clasificación internacional de enfermedades 11 y el proceso de comunicación. Y también cuando tenemos diferentes experiencias como personas trans, es como que todos los demás conocimientos que tenemos se ignoran. Por ejemplo, yo le digo a la gente que estoy haciendo un doctorado, a nadie le importa. A la gente le interesa escuchar mi experiencia como persona trans. No hablan conmigo porque soy epidemióloga o científica. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué se puede hacer o existen estrategias, especialmente cuando hablamos de la economía política, del apoyo del trabajo trans, investigación trans, movimientos sociales, trans?
Por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Quizás los investigadores científicos tengan una función que cumplir en este sentido, y no que sean solamente fuentes de información, o quizás estemos estancados porque no saben qué hacer. Sabemos a partir de la literatura que muchas veces cuando se trabaja con las personas trans, los datos son diferentes, o sea, y son más útiles. Por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos se hace muchísima investigación clínica trans con fondos del gobierno, y muchos provienen de personas que no son trans. Creo que, por ejemplo, se han otorgado dos fondos muy importantes. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para brindar apoyo fiscal a los movimientos sociales? ¿Alcanza con la investigación científica o tendría que tener que ver más con un movimiento social y realmente participar en ese sentido? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y también el cambio no se da de un día para el otro. Como financiadores, nosotros deberíamos estar en una buena posición para asegurarnos que se brinde una financiación constante, porque quizás una subvención única o un único desembolso no es efectiva para lograr una continuidad en ese tipo de proyectos. Y para compartir contigo lo que hemos observado en campo, es que ha habido muy buen trabajo en la descolonización de los derechos digitales y recuperar, digamos, o poder compartir las experiencias y presentar las experiencias para poder cambiar esa narrativa y ese discurso y la misinformación que a veces nos presentan los medios de comunicación con respecto a los temas trans. También se hace concientización en las grandes editoriales o las compañías de comunicación de medios, pero hubo un medio que no voy a nombrar que se disculpó y brindó una reclasificación de las identidades trans en un artículo, y esto fue un caso de éxito, realmente un punto para nosotros. Y es ejemplos como esos que nos muestran realmente el trabajo innovador que podemos hacer o que pueden hacer los grupos a veces, aún con recursos limitados. Y es muy importante que los grupos trans cuenten con la financiación debida. Y hacer este trabajo lleva tiempo para lograr un cambio contundente, para que este cambio suceda como con nosotros queremos que suceda. Creo que le voy a dar la palabra a Mauro, a ver si quiere agregar algo. Gate está trabajando en un documento y el título todavía es libre de necesidades, algo así, no recuerdo exactamente el título, pero es acerca de la pobreza y cómo, bueno, la comunidad trans es una población clave en la respuesta internacional ante la pobreza, porque lo que vemos, aún cuando existen leyes muy progresivas, las personas trans tienden a ser pobres. Aún en países ricos, las personas trans, la comunidad trans en general, es considerada pobre cuando comparamos las trayectorias de vida de las personas cis, de los mismos grupos sociales o grupos raciales. Y algo que observamos es que falta evidencia. Yo diría que la evidencia y los hechos
es sumamente necesaria, más que nunca, especialmente aquella que viene con información demográfica, evidencia con respecto a, bueno, los distintos temas socioeconómicos, a la edad, el envejecimiento y la discriminación basada en la expresión de género o identidad de género en las universidades o en el mundo académico en general. O yo que tengo una educación en filosofía y en historia y que apoyo la teoría transgénero en general, necesitamos cifras, necesitamos datos que vengan de todos lados que podamos. Vivo en una región donde dicen que la expectativa de vida para una persona trans es 35 años y es una cifra difícil de escuchar. Quizás es verdad, quizás realmente sea así, quizás sea mejor o quizás sea peor, pero no sabemos porque esto es solo un estimativo. Cuando American Jewish World Series y Ed Gate hicieron una investigación conjunta, lo que pudimos observar es que la mitad del movimiento en el mundo estaba funcionando con $10.000 por año. Bueno, ahí vemos algunas cifras. Hay cierta tendencia. Perdón, a veces abro la boca y me meto en problemas, pero bueno, a ver. Creo que las teorías trans pueden tratarse acerca de cualquier cosa, e incluso otras cosas que no tienen nada que ver. Ya no me sorprende si empiezo a leer un artículo sobre la perspectiva trans y termina siendo acerca de algo completamente distinto. ¿Entienden lo que quiero decir? Trans abarca muchas cosas. Está bien, no importa, está bien. Yo creo que necesitamos otro tipo de investigación. Necesitamos más investigadores trans y cómo podemos apoyar a los estudiantes trans en las universidades. Necesitamos más personas trans con títulos universitarios. Muchas veces hablamos con amigos que trabajan en las Naciones Unidas. ¿Cómo un movimiento puede producir o ayudar al surgimiento del primer trans independiente o experto independiente de las Naciones Unidas sobre aspectos SOGI? Un experto de las Naciones Unidas con una formación académica o un relator especial sobre la salud que sea una persona trans. Yo creo que es posible, pero por ahora es necesario que tengamos más de una persona. Necesitamos crear generaciones de personas que vayan a la universidad, que tengan una carrera. Está bien que tengamos personas trans en todos los rubros, no digo que todas las personas tengan que ir a la universidad, pero sí necesitamos más personas trans en estos puestos claves. Estoy cansado de escuchar el primer. Tuvimos un evento acerca de la violencia acerca de las mujeres trans con las Naciones Unidas hace creo que un mes, y un senador de los Estados Unidos, que era el primer senador de los Estados Unidos. Está bien, pero ¿cuándo vamos a dejar con esto con el primero? ¿Cuándo va a llegar el segundo? ¿En 12, en 5, en 15 años? ¿Y cuándo va a haber otro senador en otro país? ¿Cuánto va a llevar? Yo estoy cansado, personalmente estoy muy cansado. Nosotros citamos a un poeta argentino que nosotros no queremos ser tolerados, sino deseados y celebrados. Yo quiero poder, eso es lo que quiero. Yo quiero poder, posición. El respeto es un contrato, eso es respeto. Poder, llegar al lugar. No quiero ser tolerado en las calles, no quiero que me toleren, no quiero que las personas no mueran en las calles, no quiero que solamente sobrevivamos. Ahí estamos. En muchas partes del mundo todavía estamos luchando para que no nos maten en las calles, que los doctores no nos patologicen, que nos traten
Bien, sí, me tengo que callar, sí, perdón. Estamos llegando ya al final porque tenemos que cerrar una sesión para abrir la otra sesión, pero quiero agradecerles muchísimo, Mukasa, Mauro, por estar en este panel y contestar todas las preguntas. Gracias a ustedes por la invitación. ¿A dónde les pueden mandar preguntas? ¿Pueden contestar alguna pregunta fuera de la conferencia? Sí, claro. Ver a dónde puedo escribir en el chat de panelistas, ¿dónde puedo escribir mi dirección? Les pido que la anoten muy rápido porque vamos a tener que cerrar esta sesión. Ahí están escribiendo en el chat mcabralgreenspan@gate.ngo y Mukasa es kim con 2m @trustfund.org. Los que están en los Estados Unidos, crucen los dedos para que me dejen pasar sus fronteras hoy de noche. Y desde mañana espero poder estar hablándoles desde Kansas, Missouri. Muy bien, con ese último comentario entonces nos despedimos.